de bastantes fantasmas. Tú has señalado las visitas a las tumbas, los retratos permanentes que tanto en el juzgado como en el dormitorio de este juez tan de common law, tan de derecho común, pues van punteando toda la película. Es un solitario, como todas las personas, todos los personajes esenciales de Ford, un solitario que hace un trabajo en favor de la comunidad y que después se desvanecerá con los recuerdos del pasado. A mí me gusta decir que los personajes de Ford son a la vez outsiders, marginados, y outtimers, están también fuera del tiempo. Son unos personajes sobre los que ha pasado ya el tiempo cuando se inicia la película. Y es una película también sobre los paraísos perdidos. Ese viejo y tranquilo y rural pueblecillo de Kentucky, pues es como el Innisfree, el hombre tranquilo, como la Irlanda de la salida de la luna, que hemos puesto ya en este programa, como los del atolón de Donovans en la taberna del irlandés. Son paraísos, mundos ideales sobre los que gravita toda la dramaturgia de Ford y en los cuales hay problemas. Son unos problemas que se resuelven siempre en atención a la comprensión, a la tolerancia y a fijarse en las pequeñas cosas que acaban sucediendo en la vida. Y es también, como habéis dicho, pues una película muy griffithiana. Yo creo que para ser del año 34 la influencia de lo que llamamos el cine mudo está presente prácticamente en casi toda la película, no solamente en la construcción estética, sino en la propia estructura de una película, por otra parte, muy desestructurada, como ha dicho Miguel, porque es casi como fluye la vida. De igual forma que el juez se va casi al comienzo de la película a pescar con su criado y amigo negro Stephen Fetchit, pues es casi el ritmo de la película, un ritmo como muchas películas de Ford perezoso, pero ese ritmo perezoso encubre un enorme vigor vital, porque en las películas de Ford casi se vive al ritmo del encuadre, porque dentro del encuadre pasan siempre multitud de cosas, tanto en ese momento como fuera del encuadre, con las miradas de los personajes que en esta película están muy presentes, como sobre todo, insisto, fundamentalmente en el pasado. Yo creo que esta es una película sobre el pasado, sobre fantasmas que vuelven a la vida y que acaban solucionando los conflictos de ese paraíso perdido, de ese mundo ideal sobre el que Ford, que fue un soñador rebelde, estuvo meditando, analizando y pintando toda su vida y toda su carrera. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Juan Miguel Lamel, buenas noches. ¿Disientes de estos señores o no? No, yo creo que tú me has traído aquí precisamente por esa razón. Porque no, pero es que yo sé que tú te gusta mucho John Ford. Yo no soy fordiano, como tú muy bien sabes. Pero te gusta mucho. Me encantan muchas, y ese es el matiz. Muchas películas de John Ford me gustan mucho. Pero no me apasiona ese recurso a la añoranza constante que tiene Ford. Tened en cuenta que de unas 150 películas, quizás no tantas, que hizo John Ford, yo creo que no llega a una docena las que se desarrollan en la época contemporánea a Ford. Es decir, Ford constantemente, como muy bien habéis dicho vosotros, habla del pasado, habla de paraísos perdidos. Entonces, esta película, que pertenece a una trilogía, la trilogía de Will Rogers, también pertenece a otra trilogía, según mi punto de vista, que es una trilogía del pasado, porque estas películas, las tres películas que hacen con Will Rogers, las hace en los años 30, exactamente en el momento en que los Estados Unidos viven el New Deal, que es como una provocación a la esperanza. Entonces John Ford no refleja ese mundo contemporáneo y se refugia en el pasado. Yo estoy absolutamente, en definitiva, que yo no soy fordiano, pero que me gustan más las películas de John Ford que el propio John Ford. Yo creo que tienes mucha razón en lo que has dicho de que es un John Ford puro, porque está toda la parafernalia de este director. Está no solamente la barbería, la herrería, el cementerio, la fiesta, el bar, sino también está ese elemento clave para mí en la filmografía de Ford, que es el viudo. A mí me parece que realmente John Ford hizo un gran cine en los años 50, pero al ver esta película y otras muchas de esta época, he llegado a la conclusión siempre de que John Ford jamás se movió de su ladrillo. Eso está muy bien. Bueno, en cualquier caso, yo no sé si el ladrillo de John Ford es el que esta noche ustedes van a sentirse cómodos o no con él, pero evidentemente era un gran ladrillo. Y sobre todo a mí me parece que John Ford tiene algo que decía yo al principio, que sus películas vistas ahora, y yo creo que también vistas en su momento, tienen una fosforescencia especial. Es una película nocturna en muchos aspectos, como El hombre que mató a Liberty Balance, pero las películas nocturnas de John Ford fosforecen
como El fuego de San Telmo, tienen algo especial. Yo creo que es una película fuera del tiempo y quizá ese sentirse fuera del tiempo es lo que hizo que Will Rogers, por primera vez en su carrera, adquiriera una dimensión mítica, porque era un hombre del presente, era un hombre, Will Rogers, que no es que fuera una leyenda por las películas que había hecho, por su pasado de caballista y de hombre del Far West, sino que él salía en las emisiones de radio todos los días, en los periódicos, pero con esta visión de John Ford de atrapar el pasado, yo creo que ha quedado como un juez especial. Si hay un abogado especial que es Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, yo creo que siempre va a haber un juez especial, que es el juez Price, visto por John Ford, y que de alguna manera a mí me parece que John Ford con sus 40 años le hubiera gustado ser el juez Price, o se sentía muy cómodo en la piel de ese hombre y se hubiera sentido muy cómodo con esa pipa, esa mecedora y ese Porsche. En cualquier caso creo que es un crisol de lo que luego va a ser su cine. Hablaremos cuando termine la película. Con todos ustedes, el juez Price de John Ford. Aquí estamos, después de haber visto esta película de John Ford, El juez Price, filmada como casi todas las suyas, con ese ritmo de despertar en la hora de la siesta y que al final produce una épica maravillosa, porque hay que reconocer que ese desfile final y cómo va entrando el Dixie poco a poco, pues realmente es emocionante y que está roto con el humor, con el escupitajo, el sombrero de copa, en fin. La película es del año 1934, como decíamos al principio, cuando John Ford ya es John Ford. Digamos que en ese año, mientras se rodaba esta película, en la serranía de Ronda, la Guardia Civil da muerte tras un tiroteo al célebre bandido Pasos Largos, que el excomisario de guerra soviético León Trotsky es expulsado de Francia, donde residía como refugiado político. El líder indio Gandhi sufre un atentado por parte de los hindúes ortodoxos, del que sale ileso. Se publica en Estados Unidos el primer libro de cómics para su venta en los kioscos. Fernando Pessoa publica ese año Mensaje y Miguel Hernández Perito en Lunas. Max Baer se programa un nuevo campeón del mundo de boxeo al vencer por KO en Nueva York a Primo Carnera, el bello Max, que luego haría películas. Muere en Estados Unidos John Dillinger, acorralado por agentes del FBI a la salida de un cine donde había visto una película de gángster interpretada por Clark Gable y Myrna Loy, Manhattan Melodrama, que en España se titula El enemigo público número 1, que es precisamente como se conocía a Dillinger. Siempre nos ha caído bien Dillinger a muchos de nosotros porque pensamos que era cinéfilo. Fallece en París Madame Curie, que gana el premio Nobel de Física y Química 2 veces, en 1903 y en 1911. Se inaugura en Italia el segundo Festival Cinematográfico de Venecia. La triunfadora es Hombres de Arán de Flaherty, a eso se le llama tener buen gusto. Digamos que el gobierno español nombra a don Miguel de Unamuno rector vitalicio de la Universidad de Salamanca y se le rinde un homenaje nacional. Que muere don Santiago Ramón y Cajal a los 82 años, recibió el premio Nobel en el año 1906, ha sido uno de los grandes hombres sin ninguna duda de la cultura y de la ciencia española. Octubre conoce en España la famosa Revolución de Asturias, los mineros se hacen dueños de toda la cuenca, suben de Mieres hasta Oviedo. García Lorca estrena en Madrid Yerma con Margarita Sirgu. Benito Perojo estrena su película El negro que tenía el alma blanca. Y digamos por último que Luigi Pirandello obtiene el premio Nobel de Literatura. Ya saben ustedes que no se suele dar por una obra, pero parece ser que influye mucho ese concepto suyo de un nuevo teatro, 6 personajes en busca de autor, etc. España, y esto sí es un dato especialmente esperanzador,
Entre el año 31 y principios del año 34, en apenas 2 años y medio, en España se han creado 5.800 bibliotecas, lo cual no está nada mal. Bueno, pues vamos a pasar al juez Pris y al señor Ford y a lo que tú comentabas, y a los porches y a las mecedoras y a las pipas, como tú estabas fumando y sigues fumando, y a las noches. Y yo pienso que hay ahí, aparte de la influencia de Griffith, que es evidente, pues está John Ford, ¿no? Es John Ford. ¿Qué diferencia hay entre este señor hablando? Bueno, es que quizás más bonito todavía aquí que en otras ocasiones, cuando se enciende esa vela y sale ese retrato que él dice que ha sido ampliado 10 veces, y por cierto muy bien, no así el